Se cuenta que hace muchos años, en un pueblo cercano a la ciudad de Oaxaca, vivía una hermosa joven llamada Carmen, quien todas las tardes sin falta asistía a la iglesia. Esto es Historias de Terror, y esta es La Muerta de la Iglesia. Esta joven tenía el hábito de pasar varias horas rezando frente al altar. Muchas veces, ya de noche, los monaguillos o el sacerdote tenían que pedirle que se retirara para poder cerrar aquel templo. Ella, sin decir una palabra, se retiraba. Al día siguiente ocurría casi lo mismo. Se dice que desde niña, Carmen quería consagrarse a Dios y su mayor deseo era ser monja. Pero ella no contaba con la muerte de su madre. Tuvo que quedarse al cuidado de don Bartolo, que era su padre. Don Bartolo era un hombre estricto y tenía un gusto divino por el alcohol. Al quedar viudo, se tiró por completo al vicio. Vendió propiedades, ganado y toda clase de pertenencias. Gastó todo su dinero en parrandas y mujeres, y luego se vio obligado a pedir prestado. El papá de Carmen adquirió una cuantiosa deuda con don Severiano, quien era un viejo rico hacendado, a quien todo el pueblo le temía por abusivo y violento. El hacendado era viudo y se decía incluso que él había matado a sus anteriores esposas por estar enfermo de celos y de haberlas acusado de engaños con algún otro. Pasó el tiempo y como don Bartolo no podía saldar su deuda con don Severiano, le ofreció como moneda de cambio a la hermosa y virginal Carmen, de apenas 16 años de edad. Obligada por su padre, Carmen fue condenada a vivir una vida miserable al lado de aquel rico hacendado, quien en lugar de cuidarla y protegerla la maltrataba y la golpeaba, la humillaba a su mayor antojo y placer. Carmen tenía prohibido hablar con los hombres. En algunas ocasiones, después de propinarle severas golpizas sin ningún motivo, don Severiano se ausentaba por viajes de negocios. Otras veces, después de abusar y golpear a Carmen, salía de fiesta con otras mujeres y regresaba al día siguiente borracho y acusando a Carmen de infiel, como a sus anteriores esposas. Ante tantas vejaciones y horrendos maltratos, Carmen solo encontraba el consuelo acudiendo a la iglesia, al lugar que iba a escondidas del hacendado y con la ayuda de una criada, pues tenía estrictas órdenes de no dejarla salir, pero se las arreglaba para poder hacerlo. Pasó el tiempo y una noche, misteriosamente, después de 3 días de no haber ido a la iglesia, un poco sorprendido, el sacerdote se le acercó a Carmen para decirle que qué le había pasado y que la extrañaba por esos días que no había ido, pero que ya era hora de cerrar el templo y que tenía que retirarse. A diferencia de ocasiones anteriores, esta vez Carmen ni siquiera hizo el intento por pararse. Siguió ahí hincada y rezando, como si nunca hubiese escuchado al Padre. Una larga mantilla cubría su rostro. Un poco exasperado, el cura le habló más enérgicamente mientras avanzaba hacia ella. Cuando estaba un poco más cerca, el padre observó que bajo el vestido de Carmen corría en el piso un hilo de sangre. Alarmado le preguntó que qué le pasaba. Al tocar su hombro la sintió fría como el hielo. En ese momento Carmen volteó y el padre la observó, que en el pecho tenía 2 profundas heridas de las cuales brotaba aquel hilo de sangre. «Sáqueme de ahí, padre. Bajo el manzano quiero descansar en paz». Esas fueron las palabras de Carmen mientras se derrumbaba en los brazos del clérigo. El cura no entendió en su momento las palabras de aquella joven y, alarmado, comenzó a llamar a los monaguillos para que le ayudaran a auxiliarla. Cuando estos llegaron, y ante la vista de todos inexplicablemente, la joven desapareció de los brazos de aquel sacerdote, al igual que la mancha de sangre en el piso. Todos se quedaron mudos de la impresión y con un profundo escalofrío que recorría sus cuerpos. Cuentan que el sacerdote comprendió entonces que quien había estado esa noche en la iglesia había sido el fantasma de Carmen, cuya alma andaba en pena buscando el descanso eterno. El padre subió al campanario y repicó las campanas para reunir al pueblo frente a la iglesia.
Los pobladores, enardecidos por el relato del cura y los monaguillos, fueron a la hacienda a buscar bajo el gran árbol de manzana. Y ahí, enterrado, encontraron el cuerpo de Carmen, quien, según se supo, 3 días antes había sido asesinada de 2 puñaladas en el pecho por aquel hacendado, quien la descubrió que salía de la hacienda y la acusó de tener un amante. Cuenta la leyenda que los pobladores detuvieron al hacendado, le quitaron la piel de los pies con aquel cuchillo y, atado de manos, lo hicieron caminar a golpes hasta la plaza del pueblo, donde lo quemaron vivo. El padre de Carmen murió en la total miseria y su cuerpo fue encontrado carcomido por los roedores. Cuentan que hasta la fecha, principalmente en las noches de luna llena, en aquella hacienda abandonada hay quienes afirman haber visto a Carmen paseándose cerca de aquel árbol de manzana. Otros más dicen que la han visto entrar a la iglesia del pueblo, el lugar en el que se asegura, aún después de muerta, llega a rezar. Esto fue Historias de Terror, y esta fue la leyenda de la muerta de la iglesia. Si te gustó el video, déjame tu pulgar arriba. No olvides en dejarme tus comentarios. Y gracias por ser parte de este canal.